buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en el lugar del mundo donde estén. Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera reunión del curso de depresión y prevención del suicidio. En esta ocasión voy a abordar la depresión desde la perspectiva del psicoanálisis clásico. Vamos a explorar las ideas fundamentales de los cuatro grandes autores o ejes del edificio psicoanalítico. Vamos a tomar un poquito las ideas de Freud, de Melanie Klein, de Jacques Lacan y Donald Winnicott, que son básicamente los autores que más conozco desde la perspectiva clásica. En el posgrado que hice en la Asociación Chilena de Psicoanálisis fueron los cuatro grandes autores de la perspectiva clásica. Más adelante vamos a ver el- los autores de la perspectiva relacional, que es otro área de estudio donde me desarrollé, pero hoy vamos a hablar desde estos autores, desde mi experiencia clínica e introspectiva para entender cómo cada uno de estos psicoanalistas concibió la depresión. Y bueno, vamos a tratar de ponerle matices humanos, sobrios, no tan recónditos y complejos como a veces pudiera parecer que es el psicoanálisis, y nos vamos a aproximar muy delicadamente a este tema doloroso, con mucho respeto y con la máxima profundidad clínica. Bueno, comenzamos. ¿Por qué volver la mirada al psicoanálisis clásico para entender la depresión? En un mundo donde a menudo predomina la visión biomédica, la depresión es considerada como una serie de desequilibrios bioquímicos, se diagnostica incluso muy rápidamente, pero en contraste a eso, el enfoque psicodinámico son todas las teorías que proponen o suponen la existencia del inconsciente, ¿no? Y desde estos enfoques nos recuerda que la dimensión subjetiva y personal y profunda del sufrimiento tiene también su matiz, tiene su importancia. La depresión, más allá de los neurotransmisores, es también pena del alma, conflicto interno, pérdida y dolor psíquico. Los psicoanalistas clásicos, con su sensibilidad hacia el mundo interno, nos legaron comprensiones penetrantes sobre este padecimiento. Las teorías, aunque surgidas en el siglo XX, siguen vigentes a nuestra empatía clínica de quienes sufren depresión. A lo largo de esta reunión vamos a recorrer brevemente, como les contaba, los aportes de Freud, Klein, Lacan y Winnicott. Vamos a ver cómo Freud escribió la melancolía, diferenciándola del duelo normal, cómo la Klein entendió la depresión como parte estructurante del desarrollo emocional, la posición depresiva, cómo el doctor Jacques Lacan releyó la depresión en términos de pérdida del deseo y cierta cobardía moral. Después vamos a ver, siempre tan controvertido Lacan, y cómo mi queridísimo Donald Winnicott vinculó la depresión con las primeras experiencias relacionales en torno al fenómeno ambiental o al entorno facilitador o sus fallas, ¿no? Vamos, como les decía, a mantener un lenguaje claro, voy a evitar tecnicismos innecesarios, pero también es una maniobra interesante porque tampoco quiero perder la profundidad. Cada teoría va a ser presentada de forma comprensible, vamos a traducir conceptos técnicos a ideas clínicas, y eso nos va eventualmente a ayudar a visualizar el estado interno de la persona deprimida. También al final vamos a tener un puente hacia el tema del suicidio, preparando el terreno para las próximas clases orientadas a la prevención del suicidio, por lo que la depresión, desde sus raíces psicodinámicas, nos va a dar herramientas para abordar este riesgo con mayor sensibilidad. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar este recorrido reflexivo sobre la concepción clásica de la depresión en psicoanálisis. Les invito a acompañarme en esta exploración introspectiva, imaginando siempre al paciente, al padeciente detrás de la teoría, a la persona que sufre, como decía la dona Orange, al rostro del desconocido que sufre, que siente su mundo vacío y busca alivio. Vamos primero con la voz fundadora del psicoanálisis, Sigmund Freud, y su visión pionera sobre la melancolía. Sigmund Freud
habló del duelo normal y de la melancolía patológica. Hablar de depresión en psicoanálisis nos remite inicialmente a Sigmund Freud, aunque Freud no utilizó la palabra depresión tal como hoy la conocemos. Él estudió el estado anímico que llamó melancolía, que equivaldría hoy a lo que consideramos la depresión clínica severa. Recordemos que en 1917 Freud publicó un ensayo breve, pero fundamental a mi entender, llamado Duelo y Melancolía. En ese texto comparó el duelo normal, vale decir la aflicción por la pérdida de un ser querido, o de una idea, o de una abstracción importante, con la melancolía patológica, que sería como la depresión profunda. Esta comparación le permitió identificar semejanzas y sobre todo diferencias cruciales entre ambas condiciones. Freud observó tanto que el duelo como la melancolía comparten algo en que ambos hay una pérdida importante. En el caso del duelo, la pérdida suele ser consciente, por ejemplo, la muerte de un ser amado, y la reacción, por doloroso que sea, es considerada normal y transitoria. En el caso de la melancolía, la depresión profunda, ¿no? En cambio, en este tipo de casos, a veces la persona no sabe exactamente qué ha perdido. La pérdida es a menudo inconsciente o abstracta, pero el efecto es devastador. La característica más llamativa de la depresión es la melancolía. Según Freud, es una profunda disminución de la autoestima y en el sentido del sí mismo es algo que no ocurre en el duelo normal. Y él lo expresó con una frase célebre, abro comillas: en el duelo el mundo se ha vuelto pobre y vacío. En la melancolía eso ocurre en el yo mismo. Es decir, mientras la persona en el duelo siente que en el mundo externo perdió algo o el mundo externo perdió su brillo, y el significado tras la muerte o pérdida sufrida, la persona identifica más o menos que está lo perdido allá afuera. En el caso de la melancolía, la persona siente que ella misma se ha vaciado de valor, que su propio ser se empobreció y que carece de brillo y sentido. En el caso de la melancolía, la persona misma es la que siente que ella misma se ha vaciado de valor, que su propio ser se empobreció y carece de sentido. En la práctica clínica cotidiana vemos justamente eso. El paciente deprimido suele decir cosas como: soy inútil, no valgo nada, todo es por mi culpa. Y ese autorreproche constante y desproporcionado fue ya descrito por Freud. Él notó que el melancólico acusa permanentemente a una parte de sí mismo, se desprecia a sí mismo, a veces de manera extrema, se considera indigno, miserable, espera castigo y rechazo. Curiosamente, Freud señala que si escuchamos con atención estos reproches, en realidad no encajan del todo con la propia persona, sino que parecieran referirse a un otro. Freud concluyó que en el fondo sus quejas son acusaciones dirigidas al objeto perdido. ¿Qué significa esto? Que la furia, el enojo o la depresión que el sujeto siente, incluso inconscientemente, hacia la persona u objeto perdido, se vuelcan o se vuelven contra sí mismo. Dicho de otro modo, la persona deprimida se convierte en el blanco de su propia agresión. Se golpea con palabras críticas, ácidas, corrosivas, y el odio, que en realidad iba dirigido a ese alguien amado que se fue o se murió o lo frustró, en palabras de Freud, la sombra del objeto cayó sobre el yo. El yo del deprimido queda identificado con aquello que perdió, y al perder en ese ideal, o al perder su ser en eso, siente como si hubiera perdido una parte literal de sí mismo, y entonces se maltrata como antes quería inconscientemente maltratar o castigar al otro por abandonarlo.
Esta es una idea profundamente clínica y humana. La depresión freudiana es un duelo que salió mal, un duelo que no se pudo completar y en lugar de poco a poco retirar la libido, vale decir la energía de amor del objeto perdido y reinvertirla en otro lazo, el melancólico hace algo distinto, retrae esa energía hacia su propio yo, identificándose con lo perdido. Y así cualquier enojo o ambivalencia, amor y odio mezclados, que existía hacia el objeto, ahora se dirige contra el yo. Por eso en términos más modernos podríamos decir que el paciente deprimido tiene una voz interna crítica despiadada, lo que después Freud llamaría un super yo severo, ¿no? En la segunda tópica, que susurra constantemente su inutilidad, su culpa, su falta de valor. Esa voz punitiva es heredera de los sentimientos hostiles que no pudieron expresar o elaborar en relación a la pérdida. Por eso muchas personas con depresión profunda sienten una culpa intensa sin saber por qué, o se culpan por todo lo malo que ocurre. El viejo Freud entendió que esta culpa proviene de la agresión internalizada y en vez de matar al objeto perdido por la rabia de haberlo perdido, el sujeto intenta matarse a sí mismo simbólicamente, ¿no? Devaluándose, castigándose. Lamentablemente esta dinámica explica por qué la depresión melancólica puede llevar al suicidio. En Freud se advirtió ya que la melancolía siempre está presente al riesgo de suicidio. Por ejemplo, si la furia contra el objeto amado se vuelve hacia el yo de modo extremo, el paciente va a poder imaginar, después vamos a ver idea e ideación, la búsqueda de eliminar su yo, como quien elimina el objeto odiado. Por eso, en cierto sentido, el suicidio en la depresión freudiana es matar al objeto perdido dentro de uno mismo. El enfermo puede llegar a esta trágica conclusión. Si soy yo tan detestable y culpable, lo mejor que puedo hacer es desaparecer para no causar daño. El deprimido intenta quitarse la vida y lo hace con el fin de suprimir a un ser incapaz, inútil o aún peligroso para los demás. Visto así, el acto suicida es la culminación de ese autoodio, el último castigo que el superego, esa instancia moral severa, inflige sobre un yo indefenso. Freud consideró más adelante que la melancolía era una psiconeurosis narcisista. Con esto quería decir que a diferencia de otras neurosis, donde el conflicto se da entre el yo y una realidad externa, en la depresión melancólica el conflicto es principalmente interno, con el yo atrapado en una lucha entre la parte crítica, el superego, y la parte identificada con el sujeto perdido, con el objeto perdido. Freud situó entonces la melancolía en el territorio del narcisismo. El depresivo es narcisista, es un tipo de narcisismo. El sujeto ha retirado el amor del mundo y lo ha volcado negativamente sobre sí mismo. Por eso cuesta tanto tratar la depresión. El paciente se cierra y nada del mundo externo le interesa. La libido queda retirada y se ensimisma en el dolor y en el autorreproche. Resumiendo la aportación de Freud, la depresión, melancolía, se origina tras una pérdida no bien elaborada, en la que el paciente, de forma inconsciente, se identifica con lo que perdió y dirige contra sí la agresión. Por eso Freud la distingue en duelo y melancolía del duelo normal por la pérdida de la autoestima y el autoodio. Comprender esto nos ayuda clínicamente a escuchar los autorreproches del paciente depresivo de otro modo. Cuando un paciente deprimido me dice, soy un desastre, no sirvo para nada, recuerdo a Freud y me apunto. ¿A quién le querrá decir esto realmente? Muchas veces explorando la historia clínica hallamos una pérdida, un rechazo, una herida relacional no resuelta detrás de esas palabras. Por eso el abuelo Freud nos invita a buscar en la sombra del objeto perdido en el interior del paciente. Con este fundamento freudiano en mente,
la depresión como un duelo patológico interno, vamos a pasar a la segunda gran aportación, que es nuestra querida Melanie Klein, que profundizó aún más en el origen temprano de estos sentimientos depresivos y los colocó en el centro del desarrollo infantil. Melanie Klein y la posición depresiva y la culpa primigenia. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a la Melanie Klein, psicoanalista inglesa que trabajó sobre todo con niños. La Klein, a diferencia de Freud, puso la lupa en la etapa muy temprana de la vida psíquica. Ella descubrió que algo parecido a la depresión ocurre ya en el bebé mucho antes de que las pérdidas sean reales, objetivamente hablando, como la entendemos desde una perspectiva adultocéntrica. Su aporte es clave en la descripción de la posición depresiva, un concepto central en su teoría. ¿Qué es la posición depresiva? Klein observó que en la primera infancia, alrededor de los 4 o 6 meses, el bebé pasa por una fase crucial. Empieza a darse cuenta que la figura materna que satisface sus necesidades, el pecho bueno, que la alimenta y le conforta, es la misma que a veces le frustra y está ausente, pecho malo, que no está cuando siente hambre y malestar, es decir, comienza a integrar que la madre es un objeto total. Objeto le hace teoría de las relaciones objetales de la misma autora. Entonces el bebé empieza a darse cuenta que la mamá es un objeto total con aspectos buenos y malos, por decirlo así, y esta integración marca el fin de la fase anterior, que ella le llamaba la posesión esquizoparanoide, donde veía los objetos como buenos o como malos, pero separados. Y esto empieza a desencadenar sentimientos nuevos como la tristeza, la culpa, el anhelo de reparación y el miedo a perder al objeto amado. Según la Klein, la depresión es, de hecho, estructurante en el psiquismo humano. El bebé, al percibir que ha dirigido impulsos de odio o agresivos contra la misma mamá a quien ama, por ejemplo, cuando no llega a consolarlo y él en su fantasía omnipotente infantil le ataca, enojado, siente una especie de remordimiento primigenio. Teme haber dañado al objeto amado con su rabia. La pérdida del pecho materno, sea real o en su percepción, al no tener cuando lo necesitaba, se vuelve la experiencia prototípica de la pérdida posterior. Igual que en los pacientes a veces en ceremonia, ¿no? Que me dicen, siento que mis pensamientos malos te están atacando, a ti que me cuidas. Dicho de otro modo, la primera sensación de depresión ocurre cuando el bebé siente que ha perdido la bondad de la madre, quizás porque le agredió en su fantasía. Este dolor se elabora cuando dentro de una imagen de sí, una imagen interna de la madre, el bebé internaliza el pecho bueno perdido. Lo guarda en su mundo interno como un objeto interno, pero este proceso no ocurre sin culpa ni dolor. Hay un trabajo psíquico intenso para aceptar que el objeto amado puede haberse perdido o dañado por su propia agresividad. Por eso, la posición depresiva se caracteriza entonces por una ansiedad depresiva. El bebé y luego el adulto, en un nivel más maduro, siente angustia por el posible daño causado a sus seres queridos por sus propios impulsos negativos. Aparece también el anhelo de reparación. El niño quiere compensar y arreglar este daño imaginario. Si la madre real responde de forma suficientemente buena, va a mostrar que no está destruida y sigue ahí amorosa a pesar de todo, el bebé puede elaborar esta culpa y desarrollar la capacidad de preocupación por el otro. Esta capacidad de preocuparnos por el otro, la capacidad de amar, de sentir culpa constructiva, es para Klein un logro saludable que surge de haber transitado exitosamente la posición depresiva. ¿Qué pasa si algo falla? Si el bebé no logra integrar lo bueno y lo malo, o la culpa lo abruma sin posibilidad de reparación. La posición depresiva puede quedar como una herida abierta, y Klein sugiere que las depresiones adultas patológicas
representan una parte o una especie de fijación o regresión a esa posición depresiva infantil no resuelta. Dicho en otros términos, el adulto deprimido, al igual que el bebé, siente que destruyó o que perdió para siempre algo bueno debido a su maldad o insuficiencia. Por ejemplo, un paciente que cae en depresión tras un divorcio doloroso puede inconscientemente sentir que fue malo y destruyó la relación que no hay reparo, digamos, posible. Y el sentimiento de culpa, pérdida irremediable, lo embarga, lo inunda, lo asfixia, como al bebé que llora por un pecho que parece haber desaparecido para siempre. Klein también aportó la noción de defensas maníacas y observó que ante la angustia defensiva, esa tristeza y culpa por el daño al objeto amado, el psiquismo puede desplegar defensas para no sentirla. Una de ellas es la manía. En los adultos, esto se ve en el trastorno maníaco-depresivo bipolar, que en su fase maníaca la persona actúa con euforia omnipotente, niega su dependencia y su dolor. Desde la teoría kleiniana, la manía es una negación triunfante de la depresión. En otros términos, el sujeto maníaco pretende no necesitar a nadie, siente un control omnipotente sobre los objetos como una forma de protegerse del temor a haberles perdido o destruido. El control y el triunfo maníaco encubren la vulnerabilidad depresiva subyacente. Esto nos muestra que para Klein, la depresión y la manía son dos caras de la misma moneda psicológica. Cuando el amor y la preocupación genuina por el otro no pueden tolerarse por miedo al dolor que conllevan, se erige la fantasía maníaca. No me importa nada, soy invencible, pero sin embargo, si la manía colapsa, la depresión reprimida puede volver con más fuerza. Por eso la visión de Klein, un equilibrio saludable, implica que predomine el amor sobre el odio en la vida interna. Ella descubrió un dramático conflicto entre las pulsiones de vida o de amor y las pulsiones de muerte, agresión u odio, y pensaba que si el amor prevalece, el individuo puede reparar, reconstruir sus objetos internos dañados y seguir creciendo emocionalmente. Ahora, si el odio triunfa, es decir, si las tendencias destructivas superan las amorosas, el resultado es la angustia profunda, soledad, depresión clínica. Esto añade una dimensión importante. En la depresión hay una pérdida de la esperanza y del amor interno. El sujeto siente que el odio o la muerte psíquica ha vencido, que no queda nada adentro ni afuera. Por eso muchas veces las personas deprimidas refieren a una incapacidad de amar, una sensación de desconexión incluso con quienes querían. Klein diría que en estos casos el individuo no logra acceder a sus objetos internos buenos, vale decir sus fuentes de amor, quizás porque teme haberlos destruido. Esta gran sensibilidad de Klein hacia el sufrimiento temprano ilumina muchos de nuestros criterios y comprensiones actuales en la clínica. Cuando veo a un paciente con depresión en el consultorio, a menudo detecto esa mezcla de culpa y tristeza y recuerdo la posición depresiva. Le pregunto suavemente de qué se siente culpable, a quién cree haber fallado o perdido. Invariablemente hay alguna historia de pérdida, de autorreproche, que actualiza ese drama antiguo de amor y odio. La Klein nos enseñó a escuchar la depresión como un eco del bebé interno herido que llora por su objeto amado perdido y se culpa a sí mismo por ello. Nuestra tarea terapéutica es ayudar a ese paciente a encontrar formas de reparación y recuperar la conexión con algo bueno dentro de sí, que le devuelva la esperanza.
Antes de continuar entonces vamos a recapitular brevemente. Freud nos dio una visión de la depresión centrada en la pérdida y la identificación con el objeto perdido. La Klein profundizó llevándonos a la cuna, mostrándonos más antiguamente el psiquismo, la matriz de la depresión como ubicada en la edad temprana en esta relación amor y odio con la madre, en la culpa y el deseo de reparar. Ambas visiones enfatizan conflictos internos, amor versus odio, yo versus objeto internalizado. Ahora daremos un giro hacia un enfoque diferente, la perspectiva estructuralista de Jacques Lacan, que releyó la depresión desde una óptica del lenguaje, el deseo y la posición del sujeto frente al otro. Jacques Lacan, la melancolía como falta en el ser. Entramos ahora en el pensamiento complejo, controvertido, recóndito de Jacques Lacan, psicoanalista francés que revolucionó el psicoanálisis a mediados del siglo XX, releyendo a Freud con los lentes de la lingüística, la filosofía y una agudeza clínica única. Lacan no escribió un tratado específico sobre la depresión, pero sí abordó la melancolía en varios momentos de sus seminarios y sus reflexiones ofrecen una perspectiva original y desafiante. Vamos a mirar un poquito entonces Lacan. Para Lacan el ser humano está estructurado en torno a una falta, la falta del ser, falta de un objeto imposible que él llama objeto A. Este objeto A es como un resto, un residuo inalcanzable que sin embargo impulsa nuestro deseo. En la melancolía, dice Lacan, que nosotros la tenemos vinculada a la depresión profunda, según Lacan ocurre algo muy particular. El sujeto se identifica con el objeto perdido, con ese resto vacío, es decir, en el individuo deprimido se siente el mismo como la nada, como el desecho. Y Lacan lo ilustra crudamente diciendo que el melancólico declara, yo soy una mierda, y no solo eso, sino que pretende ser la mayor mierda del mundo. Lo dice literal. Y esta frase tan dura refleja una paradoja. En la depresión extrema hay un sentimiento de vacuidad, de nulidad total, no valgo nada, pero a la vez una especie también de megalomanía invertida. El deprimido se coloca en el lugar del peor del mundo. Así como el narcisista se compara con el peor, el deprimido se compara con el mejor, como si fuera singularmente abyecto. Lacan notó este rasgo, que el melancólico no solo confronta este mal, sino que insiste en que nadie podría ser tan miserable e indigno como él, y en términos lacanianos, quiere ocupar el lugar del objeto en la forma más pura, la forma del desecho más absoluto, una posición extrema del ser, ser nada, pero serlo de manera total. Otra, otra contribución que encontramos en Lacan en relación a la depresión es su reflexión en torno a la tristeza y cómo la distingue de la depresión. Hay un célebre pasaje de la televisión en 1973 cuando Lacan afirma que calificar la tristeza como depresión no es óptimo, es engañoso incluso. Él propuso que la tristeza profunda no es simplemente un estado de ánimo del alma y la define más bien como una falta moral, una cobardía moral. Esta frase siempre controvertida y sorprendente que dice Lacan que la depresión es una cobardía moral que requiere y precisa de interpretación. Lacan toma esta idea de Baruch Spinoza y de Dante también, que concebía la tristeza extrema como casi un pecado, una renuncia al deber de la búsqueda de la verdad. En términos lacanianos, llama cobardía moral a no querer saber nada del propio inconsciente, al rechazo del saber inconsciente. Es como si el sujeto deprimido dijera, prefiero no enterarme de la verdad de mi deseo
y renuncio a buscar un sentido y me hundo en el dolor. Desde esta óptica, la depresión sería una especie de traición a sí mismo, una especie de claudicación ante el inconsciente. Lacan sugiere que la depresión, el sujeto se planta, ¿no? y se rehúsa a enfrentar su conflicto interno, a aquello que su inconsciente sabe, pero que él no quiere saber. Por eso le llama cobardía moral, no en el sentido coloquial del insulto, sino como un fallo ético con uno mismo, una falla de coraje para asumir la propia verdad subjetiva. Como señalaría Lacan provocadoramente, él le quita la depresión, esta aura romántica de un mal del alma, para situarlo en un terreno de lo ético. La persona deprimida estaría eludiendo la responsabilidad de su deseo. Suena duro y ciertamente Lacan no lo dice para culpabilizar al paciente, sino para ofrecer una vía de trabajo. La cura psicoanalítica entonces apuntaría a que el sujeto deje de rechazar su inconsciente, se reconcilie con su deseo, con aquello reprimido que está en pugna por salir. Lacan incluso comenta que cuando alguien inicia un psicoanálisis, a menudo, abre comillas, a poco de comenzar a recuperar el entusiasmo, dando a entender que la escucha analítica puede reconectar al sujeto con su deseo y aliviar la tristeza. Esta teoría lacaniana avanzada, la melancolía, se vincula con las estructuras psicóticas. Lacan afirmó que si esta cobardía moral de la que habla llega al extremo de la psicosis, lo rechazado del inconsciente retorna a lo real de forma catastrófica. Él señala, por ejemplo, que la manía psicótica, o en los casos de manía psicótica, esto retorna caóticamente desde lo reprimido y hay un torrente de excitación y de palabras sin amarre simbólico, una huida hacia adelante que puede volverse mortal. Esto sugiere que la melancolía más grave de tipo psicótico falta completamente un anclaje simbólico y el sujeto queda a la deriva de su dolor sin poder significarlo. Si comparamos a Freud y Klein, Lacan desplaza un poco la perspectiva de la dinámica individual, del objeto perdido o de la culpa interna, pasamos a la relación del sujeto con el lenguaje y el deseo. Para Lacan, el deprimido es alguien desconectado de la cadena de significantes que le daba un lugar y también de la red de deseos que normalmente lo mantienen comprometido con la vida. Cuando esta red simbólica se rompe, el mundo pierde sentido, el sujeto se identifica con la nada, el objeto perdido. Por eso, en la clínica lacaniana es importante ayudar al paciente deprimido a reencontrar palabras, narrativas y el sentido de su propia historia. ¿Para qué? Para restituirle un lugar en el discurso, un enganche con la vida. En cuanto al sufrimiento subjetivo, la mirada de Lacan no es menos compasiva por ser conceptual, al contrario, nos brinda otra forma de empatía, entender que la persona deprimida sufre no solo por lo que perdió, sino porque lo dejó de desear, por haberse abandonado a sí misma en algún punto. Detrás de la cobardía moral lacaniana podríamos ver a alguien paralizado por el miedo a vivir automáticamente. A veces en terapia uno percibe que el paciente deprimido se ha resignado, no contempla sus anhelos más profundos, quizás por un mandato del otro, por una fe internalizada, por alguna otra edad, o por alguna lealtad familiar, o por temor al fracaso, y renuncia a el deseo y eso lo deja vacío. Por tanto, ayudarlo a reencontrar el deseo propio con algo de valor para sí es parte de devolverse al inconsciente en el buen sentido. Para sintetizar la aportación de Lacan, la depresión melancólica es pensada como una identificación con la pérdida absoluta, ser la nada misma, acompañada con un rechazo del saber inconsciente y una renuncia al deseo, conceptualizada éticamente como la cobardía moral. Esto complementa las visiones anteriores, añadiendo que en la depresión hay una dimensión del sentido o una falta del sentido y una posición subjetiva frente a la propia verdad, de la que nada quiero saber. Lacan nos alerta de que
Para tratar la depresión no solo hay que consolarla por la pérdida, sino que también confrontarla amorosamente al paciente con aquello de sí mismo que ha abandonado para que recupere su palabra y recupere su deseo. Habiendo explorado Lacan, vamos a pasar al cuarto y último actor de esta reunión, el autor que más cariño tenemos aquí en la escuela, que es Donald Winnicott, quien aportó una mirada de la depresión desde la relación madre-bebé, el entorno facilitador, el ambiente facilitador y nos habló incluso del valor que puede tener la depresión en el desarrollo saludable. Donald Winnicott y el entorno temprano y la depresión originaria. Finalmente, en nuestro recorrido por el psicoanálisis clásico nos encontramos con la voz de Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista inglés. Winnicott pertenece a la escuela originalmente, ¿no? De la teoría de las relaciones objetales de Klein. Luego fue miembro del Middle Group o del grupo intermedio en la época de las controversias, ¿no? Donde estaban, por un lado, los seguidores del legado de Freud con Anna Freud y la Klein con sus nuevas teorías. Al medio había un grupo que dijo, bueno, vamos a seguir la enseñanza de Klein y de Anna Freud eh, sin, digamos, desechar ninguna. Bueno, como bien seguía este linaje igual de la Almena y Klein, puso énfasis en el rol del entorno de la salud mental del bebé en la época temprana y su concomitante en la adultez. Su aproximación a la depresión es profundamente humana y centrada en la experiencia temprana. Para Winnicott, la depresión no se explica solo por los conflictos intrapsíquicos, como lo decía o como lo pensó Freud y Klein, sino por las fallas en el sostén ambiental temprano. Winnicott introdujo la famosa idea de la madre suficientemente buena que revisamos tanto en la formación de terapeutas. Un bebé humano llega al mundo en un estado de dependencia absoluta, vulnerable, totalmente incapaz de distinguir entre el sí mismo y el mundo. En ese inicio necesita un entorno generalmente a la madre que lo cuide de forma casi perfecta al principio, satisfaciendo en la necesidad rápidamente, creándole la ilusión de que el mundo es una extensión del sí mismo. Y si esto ocurre bien, el bebé va a vivir una etapa de integridad, de continuidad, de fusión feliz, donde él lo tiene todo, donde Él es Dios, Él es el centro del universo por un tiempo, y luego gradualmente incluso eh, puede ir disolucionándose de a poquito. Gradualmente, la madre más amorosa no puede ni debe sostener la ilusión para siempre. Llega un momento en que debe tardar un poquito más en alimentarlo, debe frustrarlo un poquito y el bebé va a ir experimentando esas ausencias breves como pequeñas frustraciones que son las primeras desilusiones. Winnicott plantea que el crecimiento saludable implica una serie de desilusiones tolerables. El bebé descubre de a poquito que el mundo exterior es distinto a él, que la mamá no está dentro suyo, sino afuera y separada. Cada desilusión es proporcionada y ocurre en un contexto de sostén amoroso y provoca una pequeña reacción depresiva normal. El bebé quizás llora, protesta, se entristece un poco, pero logra adaptarse porque la madre vuelve y repara el lapso, ¿no? Así el niño aprende que puede ir perdiendo y recuperar y que algo puede faltar, pero luego puede regresar. Winnicott describió esto como un proceso de separación, individuación, acompañado de reacciones depresivas transitorias propias del crecimiento. En condiciones normales, estas pequeñas tristezas son superadas y el niño desarrolla la capacidad para estar solo, un texto muy bueno de Winnicott, dicho sea de paso, sin esperar la capacidad de tolerar la ausencia y mantener viva internamente la presencia de los seres queridos. Dicho en otros términos, si el entorno es suficientemente bueno, el niño integra un sentimiento básico de confianza. Aunque esté solo un rato, no se derrumba porque lleva dentro la seguridad de que es amado, puede jugar solo y su creatividad desplegarse y florecer. Ahora,
¿Qué sucede cuando el entorno no es suficientemente bueno? Winnicott advierte que si hay fallas graves y prematuras en el sostén emocional y ambiental del bebé, el resultado es devastador. Por ejemplo, si la madre sufre una depresión severa y ya no está emocionalmente presente, aunque físicamente sí, véase eh, André Green, ¿no? El complejo de la madre muerta, o si el bebé es separado de la mamá demasiado temprano, etcétera, ¿no? El infans, el bebé enfrenta una situación de catástrofe para la cual no está preparado. Antes de haber desarrollado los recursos internos, se ve inundado por ausencia o estímulos que no puede procesar. Winnicott denominó a esto una depresión originaria. Es como un colapso depresivo que ocurre en la primera infancia cuando el sostén ambiental falla. Los síntomas en el bebé pueden ser alarmantes: la apatía, la falta de reactividad o bebés demasiado buenos, que no lloran, que no protestan, que han perdido la esperanza de ser atendidos, o por el contrario, una irritabilidad crónica, dificultad para la alimentación o el sueño, o incluso retardos en el desarrollo. Hay un autor contemporáneo, Winnicott, René Spitz, que habló de la depresión anaclítica en bebés separados de la madre. Esos bebés que dejaban de comer, de jugar, incluso morían a causa de la desesperanza. Winnicott conocía estos hallazgos y los subrayó en esas experiencias de precoces, digamos, de trauma, y él le llamaba que anidaban las futuras depresiones. Es decir, el adulto que cae en depresión profunda muchas veces en el fondo está reviviendo en términos de sentimiento esa desolación primaria vivida cuando el bebé eh, estaba siendo defraudado por su entorno. Otra idea importante de Winnicott es que la agresión y la destrucción humana no necesariamente proviene de una pulsión de muerte innata, como lo propuso Freud o Klein. Más bien, Winnicott pensaba que mucha de la agresión surge en reacción a las fallas del ambiente, cuando el entorno no sostiene. El bebé siente odio primitivo, un rencor porque sus necesidades no fueron satisfechas y una angustia impensable que luego puede convertirse en rabia. Pero esta agresión es reactiva, no un destino inevitable. De hecho, Winnicott rechazó la idea freudiana de una pulsión de muerte biológica. Para Winnicott vemos tendencias de muerte, como la desconexión, la apatía, el odio extremo, que generalmente es porque algo en el entorno falló. Y la clave siempre la puso en el sostén, vale decir, en el ambiente facilitador que es necesario, y si no es suficientemente bueno, el proceso madurativo se debilita y decae. Así, muchas depresiones en esencia serían heridas de desamparo temprano. Detrás de un adulto que hoy siente que nada vale la pena, que nada me puede ayudar, a menudo hay un niño al que nadie pudo calmar en su momento, del terror, de la tristeza, y entonces algo se apagó interiormente para no sentir más dolor. Sin embargo, Winnicott no veía la depresión solo como patología. En su famoso trabajo titulado El valor de la depresión de 1963, él plantea una paradoja. Él decía que la opinión que sostengo es que la depresión tiene un valor. Sin embargo, es evidente que quienes están deprimidos sufren, pueden dañarse a sí mismos o poner fin a su vida. ¿Y qué quiere decir con que la depresión tiene un valor? Winnicott explica que en la depresión hay implícitamente, por decirlo así, un germen de recuperación. Esto puede sonar un poquito extraño, pero él argumenta que la depresión viene acompañada de la conciencia de uno mismo y de del propio padecer, a diferencia de la manía, donde la persona niega el problema, o de la psicosis, donde no puede haber conciencia de padecimiento, digamos. En la depresión, la persona sabe que está mal,
suele haber una introspección, una preocupación por el propio estado, incluso sentimientos de culpa. Y aquí la clave, la capacidad de sentir culpa es, según Winnicott, una señal de desarrollo saludable. Significa que la persona tiene un yo integrado, un sentido moral de funcionamiento, tiene un superego, diríamos en términos freudianos. O el lenguaje de Winnicott tiene una preocupación genuina por el objeto. O dicho de otra forma, solo alguien que ha llegado a cierta madurez psíquica puede deprimirse en el sentido clásico, porque para deprimirse se necesita haber tenido algo bueno que perder y la capacidad de darse cuenta de ello. Winnicott señala que la formación de la personalidad en ese proceso, el hecho de atravesar ciertas tristezas y elaborar duelo forma parte de un crecimiento hacia la madurez emocional. Y cuando la depresión arrastra una culpa o existe ese dolor por un otro, existe un anhelo de algo mejor, también existe potencialmente el deseo de reparar. Por eso, la depresión encierra dentro de sí el germen de la recuperación. Al igual que en el duelo, tiende con el tiempo a completarse, la depresión sí puede sentirse y procesarse en un ambiente de apoyo. En un ambiente facilitador, la persona puede llegar a reconfigurar su vida de una manera más auténtica, más sólida. Y Winnicott incluso comenta que los estudiantes de medicina le enseñaban que la depresión era un punto luminoso de la psicopatología, porque implica esa posibilidad de restauración, porque muchas veces la gente solía terminar fortalecida tras superar una depresión, enriquecida, habiendo más consolidada, aprendió algo de sí mismo. No quiere decir esto que la depresión no sea peligrosa. Winnicott advierte claramente que los deprimidos sufren intensamente y que algunos llegan a suicidarse. Él mismo como clínico reconocía que los terapeutas no estamos inmunes a deprimirnos y que a veces nos alivia nuestros propios estados depresivos. La visión de Winnicott es profundamente sintonizante y nos invita a acompañar al padeciente en su depresión sabiendo que dentro de ese dolor puede haber una persona buscando renacer de alguna forma. Si se le brinda un nuevo ambiente suficientemente bueno en la terapia, presencia, escucha, fiabilidad, falibilidad, tal vez aquel vacío original puede llenarse con algo nuevo, con algo de esperanza. Ok, sé que el tiempo nos apremia. En resumen, la contribución de Winnicott nos dice que la depresión se gesta en la relación temprana con el entorno cuando éste falla. Deja un vacío que puede manifestarse como una depresión en la vida adulta, considerando esta variante, ¿no? La depresión originaria. Pero a la vez, sentir la depresión indica que la persona tiene un self que quiere integrarse, que la tristeza y la culpa son parte de estar vivo, de estar conectado con lo demás. Winnicott aporta un tono algo esperanzador, así como que el niño puede rehacerse si encuentra un entorno suficientemente bueno y posteriormente el adulto deprimido puede mejorar si encuentra nuevas experiencias emocionales que suplan o, aunque sea parcialmente, digamos, aquellas carencias tempranas. Por eso, como clínico, cuando trato a alguien con depresión, siguiendo a Winnicott, presto mucha atención a su historia de apego. ¿Hubo pérdidas tempranas? Madres deprimidas, ausencias, traumas infantiles. Veo frecuentemente que sí, que hay heridas antiguas. Trabajo entonces en la terapia para ofrecer consistencia, para ser un objeto presente, una figura, como diría Kohut, self-objetal que edite, que falle y repare, de modo que poco a poco el paciente se arriesgue a confiar y a depender sanamente a través de la relación y también en ese no tiempo del inconsciente, en la teoría de la complejidad, vaya sanando al niño herido en su interior y restaurando al futuro adulto, anciano en su futuro. Y en este trabajo tan delicado, pero tremendamente gratificante, que es el análisis, uno empieza a ver a una persona revivir, a invertir nuevamente su libido en la vida
y en las relaciones y principalmente consigo misma, ¿no? Como para ir concluyendo, para ir dando también una comprensión del suicidio. Hemos recorrido las visiones de Freud, Klein, Lacan y Winnicott sobre la depresión, cómo cada uno desde su ángulo nos muestra piezas del rompecabezas complejo. Freud nos habló del duelo patológico interno, de un yo colonizado por la sombra de una pérdida, castigando a sí mismo con una crítica dura. Klein nos llevó a la cuna, revelando la culpa profunda del daño imaginario al objeto amado y la importancia del amor que repara sobre el odio que destruye. Vimos Lacan también nos desafió a ver la depresión desde una posición donde el sujeto renuncia a su deseo y se identifica con la nada, y un silencio inconsciente que se vive como un vacío existencial. Y finalmente a Winnicott, que nos recordó que las raíces de la depresión pueden estar en un bebé real que no fue sostenido y que aún así la depresión señala la presencia de la vida psíquica que está en pugna por reorganizarse si encuentra apoyo. Todos estos enfoques subyace algo en común, que la depresión implica un sufrimiento subjetivo inmenso, una lucha interna entre el deseo de vivir y la tentación de rendirse. Este padecimiento puede volverse tan abrumador que, como vimos, muchos teóricos mencionan el riesgo suicida. Freud lo consideró como una amenaza latente en la melancolía, dado el feroz autoodio del paciente. Klein, aunque no lo explicitamos antes, vio en la depresión más grave el triunfo de la pulsión de muerte, lo cual sin duda puede inclinar a un sujeto a destruirse a sí mismo cuando siente que destruyó todo lo bueno fuera y dentro. Jacques Lacan, con su idea de cobardía moral, entendería el suicidio melancólico quizás como el acto final del rechazo al otro con mayúscula y del deseo, una pasada al acto, podríamos decir, donde el sujeto literalmente se borra. En Winnicott nos alerta también que estar deprimido o los que están deprimidos pueden dañarse a sí mismos y poner fin a su vida, pero también indicó que la salida está, que hay un germen dentro de la misma depresión. Al conectar con el tema del suicidio, que será el foco de nuestras siguientes clases, vamos a llevar todas estas reflexiones a destilar, ¿no? en la prevención del suicidio. Primero, detrás de la ideación suicida muchas veces hay duelos no resueltos o pérdidas de significado. La persona siente que ha perdido algo vital a un ser querido, la propia dignidad, el amor, la esperanza, y que sin eso no vale, y estas teorías nos pueden iluminar claramente sobre esto. Y en segundo lugar, hay una autocrítica cruel y una desesperanza que empujan a la persona a un límite. Y la persona se ve a sí misma como un estorbo. Conocer estas dimensiones psicodinámicas de la depresión nos preparan para abordar el suicidio de manera más humana, comprensiva. No se trata solo de evaluar un listado de síntomas o factores de riesgo estadístico, sino entender el alma doliente detrás de la idea suicida. Cuando un paciente nos diga no puedo más, quiero morir, podremos pensar qué objeto perdido está llorando en él, qué culpa o qué autorreproche lo tortura. ¿Qué deseo abandonado lo deja sin fuerzas para seguir? ¿O en qué momento su desarrollo se quebrantó? ¿O rompió su confianza en el mundo? Todas estas preguntas que nos inspiran Freud, Klein, Lacan y Winnicott nos van a guiar para conectar con el paciente en niveles más profundos. Porque prevenir el suicidio no basta con retirar los medios letales, sino que también necesitamos llegar al rincón más íntimo de la desesperanza y ofrecer ahí un poquito de luz, de entendimiento, de acompañamiento. En las siguientes clases vamos a ofrecer directamente elementos sobre la temática del suicidio, su prevención. Vamos eh, a ir con esta comprensión más profunda de la depresión y vamos a entender el suicidio no como un acto irracional sin sentido, sino como el desenlace de un proceso de dolor psíquico acumulado. Vamos a ver qué han dicho las teorías, la investigación moderna, cómo prevenir que alguien cruce esa última puerta.
pero nunca olvidarnos de la lección de hoy, la importancia de escuchar el sufrimiento subjetivo. Un enfoque psicodinámico nos invita a escuchar más allá de las palabras, a percibir la angustia, la culpa, la sensación de vacío que la persona no siempre pudo articular. A veces un simple hecho de escuchar, de sintonizar con el paciente, de mirar su dolor invisible, puede ser el primer antídoto contra la soledad y contra la idea de morir. Para cerrar, quiero recalcar que debemos acercarnos muy cuidadosamente a estos temas. La depresión, desde el psicoanálisis clásico, nos enseña eso, la fragilidad, pero también sobre la resiliencia de la mente humana. Nos recuerda incluso cómo en la oscuridad hay búsqueda de amor, de significado, de reparación y mantener siempre esa mirada sensible. Cada paciente deprimido es una historia única de pérdida, de anhelo, y si podemos ver al ser humano detrás del síntoma, vamos a haber dado ese paso, yo creo que el más importante para ayudarle. Vamos llegando al fin de la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. En la próxima clase, como les digo, abordamos específicamente la ideación suicida y intervenciones para poder realizar y apoyar en la comprensión de este padecimiento tan profundo. Continuamos trabajando juntos con seriedad, con cariño, con respeto, con corazón, en este camino de aprender a prevenir el suicidio comprendiendo a quienes sufren. Nos vemos en la siguiente reunión. Chao.